Nos disponemos ahora a pintar el resto de piezas. Para ello vamos a utilizar colores con baja opacidad para así de esa manera aprovechar el trabajo de preiluminación que se ha realizado inicialmente. La técnica que utilizo es bastante sencilla, es como si estuviéramos coloreando un lienzo que previamente tiene una escala de grises. Primero me dedico a aplicar diferentes colores a los bidones, las cajas, las ruedas y sobre ello aplicaremos una aguada del color correspondiente o más adecuado. El proceso es muy similar al pintado de los metálicos que vimos inicialmente. Colores bases, aguadas para marcar detalles interiores, efectos de óxido y por último una iluminación realizada con pincel seco. Lo que ocurre que en este caso, según el color de base, utilizaremos una aguada o un lavado de un color específico. Por ejemplo, se utilizarán colores cálidos o aguadas o lavados marrones para aquellas piezas de color principal cálido, es decir, amarillo, naranja, rojo. Y aguadas o lavados de color negro para aquellas piezas de colores fríos. En este caso, los bidones en color turquesa, las ruedas y aquellas partes que van en metálico. Luego habrá opciones que admitan los dos tipos de cromatismo. De todos modos, este tipo de lavados o aguadas pueden impregnar otras partes para así dar más riqueza. Por ejemplo, podemos utilizar esos lavados en marrón para manchar partes de colores fríos y viceversa. Utilizar los lavados en negro para impregnar partes de colores cálidos, simulando suciedad o simulando efectos de quemado u otro tipo de factor de deterioro en este tipo de escenografía. Para los efectos de óxido utilizaremos la mezcla que hicimos inicialmente de pigmento naranja con látex vinílico. De esta manera, al utilizar las mismas mezclas, los mismos tonos y los mismos recursos, vamos a conseguir que todo el conjunto de escenografía quede muy bien homogeneizado. Y aunque sean piezas realmente distintas, en la mesa las veamos como un solo conjunto, lo cual dará muchísima armonía a nuestro campo de batalla. La iluminación la realizamos con un pincel seco, con una brocha grande, con el pelo muy suave, como hicimos inicialmente. Por ejemplo, para algunas partes como los neumáticos, lo realizamos utilizando un gris medio o un gris perla. Y de un modo muy suave, porque queremos mantener ese tono oscuro de los neumáticos, acabando con unos toques de pincel seco blanco muy suaves en las partes más incipientes. Ese mismo pincel seco blanco lo vamos a utilizar para el resto de los elementos, pero con una salvedad, y es que lo vamos a utilizar como una base de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas piezas, como los bidones amarillos, por ejemplo, vamos a terminar esa iluminación aplicando un pincel seco final de amarillo. Con esto lo que conseguimos es recuperar el tono de color de la pieza. Si dejamos una pieza amarilla o naranja con un pincel seco blanco, puede quedar muy pobre en acabado o muy desaturado de color. Con otros colores a lo mejor esto no hace falta, como puede ser, por ejemplo, los bidones de color turquesa. En el caso de piezas de color rojo, corregiremos esa iluminación blanca utilizando un color salmón, que puede ser un color carne mezclado con un poco de rojo si es necesario. Para los conjuntos de los sacos terreros se han utilizado las mismas técnicas, pero con una excepción,
y es que se ha trabajado directamente sobre la capa base inicial, es decir, la capa de color gris medio y la preiluminación blanca que vimos al principio. Sobre ese tratamiento base inicial se han aplicado los lavados de color marrón y de color negro, y una vez secos se ha aplicado un pincel seco homogéneo a toda la pieza, para de esa manera intentar simular la textura de la tela de los sacos. El resto de piezas metálicas se han trabajado de la manera habitual, con tonos metálicos y pigmentos naranjas. Y ya veis lo bien que quedan los sacos con unas técnicas tan sencillas. Por último, una vez que hemos terminado de pintar todos los objetos, recomiendo encarecidamente barnizarlos con un spray de barniz mate. No solamente porque vamos a dar más resistencia a la pieza, sino porque el acabado mate de spray dará bastante realismo y un acabado impecable a los modelos. Como podéis comprobar, las piezas trabajadas con pinturas acrílicas pueden tener un leve brillo satinado, lo cual en ocasiones, por ejemplo en las fotos, no es conveniente, como me ocurre en los modelos de estudio. Sin embargo, cuando los barnizo con un spray mate, quedan muchísimo más realistas y desaparece esa textura brillante o satinado de objetos que no lo necesitan. Una vez lista toda esta escenografía, lo único que queda es ponerse a jugar y a disfrutarla.